Hola, soy David Coronado y hoy os voy a presentar un libro que acabo de hacer sobre el tema de la Dana, que se titula Dana, el día después. Esta es la portada. Y se trata de un fotolibro de todo lo que he visto y vivido durante la Dana de 2024. Como sabéis, en Valencia, en octubre, el 29 de octubre de 2024, tuvimos una Dana que destruyó gran parte de los pueblos de la comarca de la Horta Sud, algunos pueblos también de otras comarcas que están aquí al lado. Y bueno, fue un desastre, el desastre medioambiental más grande que hemos tenido desde que tenemos registros. El libro simplemente recoge unas primeras páginas donde relato un poco pues, todo lo que vi desde la misma noche del 29 y a continuación aparecen las fotos, más o menos en el orden cronológico. La primera foto es lo primero que vi, que fue la autovía que llamamos aquí la pista de Silla, que estaba totalmente colapsada con miles de coches volcados, del revés, amontonados y barro. Esta fue la primera imagen, es una imagen apocalíptica de un lugar que me es muy familiar, en fin. Siguen las fotografías de los lugares que vi nada más, se retiraron las aguas al día siguiente y bueno, los pueblos que salen pues son Sedaví, Alfafar, Benetúser, Catarroja y bueno, las fotografías al principio muestran las calles llenas de barro, algunas calles con hasta casi medio metro de barro, barro duro y mucha suciedad y árboles, restos de árboles, cañas, un desastre. Bueno, como sabéis, murieron 230 personas, miles de viviendas fueron arrasadas, también infraestructuras como puentes, escuelas, centros culturales, centros sociales. En fin, hay un poco de todo en estas fotos. Hay fotos, pues bueno, podéis ver un poco el desastre, casi no merecen comentario ni nada más. También fotografié, poco a poco empezaron a salir los vecinos a ayudar, a intentar limpiar, a mover los coches. Al principio pues no teníamos equipamiento, ibas con cualquier cosa, por suerte no hacía frío. Hay fotos en general de las calles, de los vecinos, de la gente asaltando los supermercados, de la gente huyendo, de la gente limpiando, los voluntarios, muchos voluntarios, los vecinos. Bueno, hay una foto, mira, esta foto es en Massanassa. Justamente una semana antes me habían dado el premio a una fotografía, un premio que dan en Massanassa, que es el premio de fotografía Gabriel Collado. Aquí tenéis la fotografía en sí y aquí el reconocimiento que está manchado de barro. Y aquí está en la sala de exposiciones y se ve, bueno, ha caído un muro y se puede ver el nivel del barro, que llegó más o menos a 1 metro de altura. Bueno, también hay fotos, me hice una foto de mis zapatillas llenas de barro en un lugar que estaba limpiando y bueno, pues a continuación pues tenéis restos de pues un aula de una escuela destrozada, una consulta de un dentista, la carnicería, casas que se vinieron abajo. Bueno, aquí hay una foto tremenda, esto es en Catarroja. Aquí el agua llegó a 2 metros, cerca del barranco, y podéis ver, es que el agua llega al nivel de la altura de la entrada. Y han escrito a mano un ánimo. Bueno, fotos del desastre, fotos. Bueno, aquí tenéis una foto de un templo evangélico, hay un montón. He descubierto que hay un montón.
por todos los pueblos. Y aquí podéis ver que está todo lleno de barro el suelo. Y fijaos, el nivel del agua llegó a más de 2 metros. Y lo curioso es que podéis ver que al fondo hay un cartel que pusieron Dios restaura. Y si os dais cuenta, el nivel del agua llegó hasta la palabra Dios. El verbo paró el barro, para los que quieran creer. Bueno, casas, detalles de pues, un estanco, de un dormitorio de un adolescente. Y bueno, los voluntarios, gente jugando en la calle. Bueno, el puente de la pasarela. Hay fotos de soldados limpiando y tal, pero me pidieron que por favor no pusiera fotos donde se pudieran reconocer sus caras. Entonces, las pocas fotos de militares, digamos que están como muy lejos o de espaldas, ¿no? Como esta que son, aquí están en un hoyo, en un agujero, en un sótano, los pobres soldados sacando barro. Bueno, y aquí podéis ver esta foto, esto es en diciembre. Es cerca de Navidades. Aquí podéis ver a 3 soldados repartiendo 3 regalos a esta pareja que salen aquí de... Esto fue en Catarroja. Y los coches, se perdieron más de 120.000 coches, que se dice pronto, y bueno, los coches fueron también un problema, porque no sabíamos qué hacer con ellos. Se montaban campas, luego se llevaban de un sitio a otro. Nosotros perdimos un par de coches, pero bueno, el seguro los repuso. Los daños materiales al final, con los seguros y las ayudas, más o menos eso lo puedes solventar, lo puedes volver a recuperar, pero lo terrible son las vidas humanas. Eso es una cosa, es horroroso. Aquí podéis ver. Esto es un graffiti que hicieron en un lugar donde murieron 2 personas, una pareja que se tuvieron que subir a lo alto de su furgoneta y aún así el agua los arrolló y acabaron medio enterrados aquí en La Marchal, en un campo de arroz. Luego también hay fotos del Parque Natural de la Albufera, que estaba lleno de basura. Árboles que habrían recorrido, no sé, decenas de kilómetros y acabaron aquí. Esto se supone que es un campo de arroz. Los campos de arroz están muy bien cuidados, perfectamente planos. No os podéis imaginar el trabajo que lleva tener los campos de arroz perfectos, limpios y tal. Bueno, y ver los campos de arroz llenos de basura. Mira, esto había un montón en el Parque Natural. Por lo visto reventó en las montañas, a 50 kilómetros había un vertedero y el agua de las montañas trajo las bolas estas de 1 metro cúbico de basura. Y luego en el mar, he puesto una foto esto es una playa llena de cañas, toneladas de cañas y troncos enormes de pinos, de árboles inmensos que acabaron aquí en el mar. Acabada esta parte, hay un final con las fotos de las manifestaciones. Todos los meses, conmemorando ese 29 de octubre, a final de mes, se hicieron manifestaciones y aquí he puesto pues, fotos de un poco cómo la gente expresaba su dolor y su rabia en las manifestaciones que se hicieron en noviembre, en diciembre, en enero, febrero, marzo, abril. La última creo que es la de abril. Son fotos de los familiares de las víctimas, que son los que encabezaban las manifestaciones. Bueno, al final hay ya las últimas manifestaciones. Ahí podéis ver un poco el dolor y el sentir de las personas que se manifestaban. Y se siguen manifestando todavía, 1 año y medio después. En fin, este es el libro, esta es la portada. En fin, tenéis aquí en YouTube un enlace para ver, hay un vídeo el equivalente a las fotos, pero en vídeo que grabé aquellos días. El libro también lo podéis comprar si queréis y bueno, se está exponiendo, ahora está haciendo un circuito
ahora está en Vilafranca, luego va a Vilanova, creo que va a ir después a Alcácer y bueno, luego se va a Madrid y a Algeciras y bueno, tengo un montón de sitios para exponer las fotos. Nos vemos en el próximo libro.